Como conocemos, las máximas autoridades de nuestro país y del Ministerio de Salud Pública cubano han alertado sobre lo imprescindible de no descuidar las medidas de restricción para frenar el contagio con el nuevo coronavirus, aun cuando la curva epidemiológica muestre un comportamiento favorable. Sin embargo, Añé, hay personas en la calle que ya anuncian un supuesto y pronto retorno a la normalidad, como si ya nuestro país se hubiese librado de esta pandemia. Acerca de este tema, el periodista Abdiel Bermúdez nos propone reflexionar hoy sobre este tema específicamente. Buenas noches, Abdiel, te escuchamos. Muy buenas noches, saludos amigos. La curva epidemiológica sigue por debajo de la llamada línea favorable. Los números son mayormente halagüeños y en el aire se respira una sensación de alivio, de nos estamos librando. Y he visto más carros y gente en la calle en los 3 últimos días que en estos casi 3 meses de pandemia. Ingenuidad, exceso de confianza, control de la epidemia. Bueno, quizás todo a la vez, porque el pico de contagio fue el 1 de mayo, cuando tuvimos 74 casos positivos y desde entonces el descenso ha sido bastante sostenido, con algunas intermitencias asociadas muchas veces a eventos de transmisión local, como el de la llamada isla de Turiguanó en Ciego de Ávila, con 17 positivos hoy, donde hubo incluso una pausa de 10 días sin reportar casos, y en esta semana aparecieron 2 para poner en evidencia que el problema sigue ahí. Y dice mi colega Saily Sosa, a quien debo estas imágenes, que allá se extenderá la cuarentena probablemente hasta finales de junio. Dicen por ahí que nadie escarmienta por provincia ajena, pero ojalá no pequen de ingenuos los habitantes de las 7 provincias cubanas que no reportan casos positivos en los últimos 16 días, si vamos a los datos de hoy. Datos que nos ubican ya en más de 2.000 personas positivas al SARS-CoV-2, y donde más de la mitad se mostraban asintomáticas en el momento de realizar el PCR en tiempo real. ¿Quién duda entonces que la COVID-19 esté viajando en esos carros que han vuelto a las calles? ¿O en esas colas que han sido la nota discordante en el enfrentamiento a la pandemia? ¿O incluso bajo el nasobuco de ese amigo que usted dejó entrar a casa porque, bueno, ya esto está pasando? Y sí, todos tenemos tremendas ganas de que esto pase. Yo mismo quiero salir con mi familia, llevar a mi hijo a pasear y que vuelva al círculo infantil. Pero ¿cómo va a ir si permanece entre nosotros una enfermedad que ha afectado a 224 niños cubanos? Y uno se pregunta, como se preguntan muchos en redes sociales, y qué bueno que sea para alertar y no para mofarse de nada, ¿cómo es posible que una niña de 9 años tenga 56 contactos? ¿No hay acaso en esos números evidencias de descuido, negligencia, descontrol o exceso de confianza como mínimo? ¿Será que reconocer a diario en nuestros medios los éxitos evidentes de Cuba en el enfrentamiento a la COVID-19 supone, por carambola, disminuir la percepción de riesgo y creer que todo vuelve a la normalidad? Mejor no verlo así, y tengo datos para corroborarlo. Esta tabla compara los nuevos casos día a día entre esta semana y la semana pasada. Miren, la línea azul demuestra que esta ha sido una semana peor, por encima respecto a la línea roja. Para colmo, todavía es viernes y estamos a 8 casos de superar el total de la semana pasada, que fue de 66. Ya estamos en 58. Y que aunque los casos se concentren mayormente en La Habana y Matanzas, nada quita que otros territorios se sumen, quizás mañana, a la saga de esta enfermedad que mantiene en jaque al país, aunque algunos crean lo contrario. Si estos datos no le parecen suficientes, le propongo otros más con la ayuda de un buen amigo microbiólogo, que me ha enviado unos gráficos reveladores. Esta semana no solo creció el número de casos confirmados por día, sino el porcentaje de positivos respecto al total de muestras que se hicieron ese día, un valor que también ha subido hoy y es algo que no se producía desde el pasado 2 de mayo. Otro dato importante es que el número de ingresados, que hasta el lunes 25 de mayo había venido con una marcada tendencia a disminuir, revirtió esa tendencia, ha aumentado durante toda la semana y es hoy de 569. Y lo mismo ha sucedido con el número de personas bajo vigilancia en la atención primaria de salud. Miren amigos, la COVID-19 es un problema del presente, no del pasado. Y no he querido hablar de posibles rebrotes que han tenido lugar en otros países del mundo porque estaría hablando del futuro.
Y esto hoy es cosa del hoy. Es verdad que llevamos varios días sin fallecidos y sin pacientes en estado crítico, pero eso se debe a que en días anteriores hicimos las cosas bien. Un aumento del contagio para desmovilizarnos o del contagio por desmovilizarnos, por creer que todo pasó, podríamos pagarlo dentro de poco con un mayor número de personas con un cuadro clínico severo e incluso con fallecidos. El gobierno cubano no ha decretado el paso a una nueva fase, no ha abierto la frontera ni las escuelas. Y todo eso tiene que ocurrir, sí, a su debido tiempo, cuando el riesgo sea el menor, porque los números de hoy volvieron a poner en evidencia que estamos lejos, muy lejos, de habernos librado del coronavirus. Y eso implica además que las autoridades en cada territorio sean más exigentes y rigurosas en la implementación de las medidas de control, como vale también un mayor rigor en el funcionamiento de las instituciones de salud y también mayor vigilancia en los centros de trabajo, pues un buen número de casos han tenido su génesis en esos sitios. Y el último llamado es para la familia, tal vez el llamado más importante. Estamos viviendo tiempos de ansiedad e incertidumbre. Nadie quería alejarse de los suyos, ni protagonizar celebraciones solitarias, cumpleaños sin piñatas, sin abrazos. La vida ha sido más difícil en este tiempo, y si queremos que todo esto sea cosa del pasado, hay que asumir nuestra responsabilidad individual para seguir vivos. Nadie se puede desmovilizar pensando que estamos salvados, porque, amigos míos, todavía no lo estamos. Es todo por hoy, pero volveré en otro momento y cuento con sus criterios para seguir pensando juntos el país que queremos. Buenas noches y cuídese mucho.